Al virus lo frenamos entre todos. 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 Buenas, ¿cómo les va? Bienvenidos. Una situación completamente diferente para todos nosotros porque estamos transmitiendo ahora sí, como la mayoría de las personas que están haciendo teletrabajo en sus casas, y es un gusto para mí poder estar al aire en TTV de esta manera, en mi hogar, y con todas las ganas de seguir pasándoles la información porque la Cámara de Diputados no cierra de ninguna manera, se sigue trabajando como desde el primer día de cuarentena en comisiones telemáticas, y en este sentido nosotros también vamos a hacer lo mismo por estas semanas de aislamiento más pronunciado en el AMBA, pero afortunadamente no estoy sola. No saben qué alegría verlas, chicas. Hola, Amanda, Alma, ¿cómo va? Buenas tardes. Hola, ¿cómo estás, Karina? Aquí desde la Hola, distancia. Karim. Hola, Laura. Hola, Amanda. Un placer, Laurita. Muchas gracias ahí por conectarse. Acaba de terminar, Amanda, una vez más, una nueva edición de la Comisión Legislativa, el tercer encuentro de la Comisión Legislativa y la Comisión de Mujeres y Diversidad. Muy interesante para debatir, y esto les contamos a la gente, que ya veníamos hablando, para debatir los distintos proyectos de violencia de género. Y qué interesante, porque miembros de la sociedad civil, de asociaciones, juristas, abogados y los diputados mismos que están en proyectos presentando estas alternativas para modificar o para hacer que sea más justo el acceso a las mujeres y a los trans en este sentido también, a la ley, al Código Penal, y se habló mucho del Código. ¿Qué fue lo interesante para vos de esta reunión, Amanda? Bueno, me parece muy importante lo que pasó en el día de hoy porque también se habló desde las herramientas del Estado, ¿no? Todas las personas que estuvieron participando tienen vasta experiencia en la defensa de las mujeres, de las lesbianas, travestis, trans que denuncian violencia de género, entonces conocen por ahí muchas veces los inconvenientes o cómo no funciona la ley en la emergencia. También estuvieron presentes desde el Ejecutivo Nacional explicando Gabriela Carpinetti, directora nacional de promoción y fortalecimiento al acceso de la justicia, del Ministerio de Justicia, un poco cómo funcionan los centros que están en los barrios populares, ¿no? Los CAJ, que son una herramienta muy importante. Así que es interesante que los diputados y las diputadas conozcan cómo funcionan las leyes que en algún otro momento algunos que ocuparon las mismas bancas también diseñaron y pensaron, y bueno, y una vez que se ponen en funcionamiento aparecen algunos inconvenientes y otras cosas que son interesantes. Sí, me encantó lo de los CAG, Centros de Atención a la Justicia, y la necesidad, como decían muchos, sobre todo de las provincias, de que se acerque, en definitiva, de que se acerque a los pueblos, a los lugares más chicos. Y hablaban de los juzgados de paz, que es una de las preguntas que después les voy a hacer a algunas de las personas que vamos a entrevistar, de qué manera el Estado se puede acercar a las poblaciones más pequeñas, ¿no? En definitiva, para poder presentar denuncias. Sí, una de las cosas que se planteó también es cómo usar los recursos que ya existen y ponerlos en función, por ejemplo, de las nuevas necesidades, ¿no? Que el territorio, aquellos lugares donde los jueces de paz o las oficinas de la Fiscalía tienen algún centro para atención, puedan también ser receptores de denuncias contra la violencia de género. Y también, sobre todo, algo muy importante que es seguir las medidas de prueba, ¿no? Cuando están las decisiones de aislamiento, de cerco perimetral, que no haya excusa en ese caso, que no hay un operador de la justicia que pueda ir a controlar que se cumpla, sobre todo en los lugares aislados. Pregunta para las dos en general. La mujer, ¿le es todo más complicado a veces en términos generales, ¿no? Pero en cuanto al acceso a la justicia, en cuanto a ir
no hablemos de mujeres que pudieron terminar la escuela o que tienen una situación acomodada, una clase media, no, estamos hablando de una enorme mayoría que está muy solo y expuesto muchas veces. Todo les cuesta más. ¿Ustedes creen que el Estado le está dando solución o depende de qué juzgado caiga? ¿O qué es lo que necesitan en verdad como primer acercamiento? Yo hablo de llegar y hacer la denuncia. Entiendo que la ley Micaela está para eso, pero ¿qué otras cosas más deberían pasar? Bueno, sin duda es lo que pasa con la asistencia, ¿no? También me parece una de las dimensiones. Sí, Lau. Absolutamente. Las leyes se cumplan, Karen. En definitiva, nuestro país ha sido precursor en la sanción de importantes leyes, digamos, de género, en defensa de la protección de las mujeres, de los más desprotegidos, en el ámbito familiar. Lo cierto es que muchas veces lo estamos viendo y por esa razón es que se ha creado también en el ámbito de la Cámara de Diputados, digamos, esta dirección, ¿no?, para la protección y el cumplimiento de la ley Micaela, ¿no?, que estaba pendiente hace tiempo desde la reglamentación de la ley. Finalmente la Cámara de Diputados se hizo cargo de esa supervisión, de esa dirección que es tan importante. Lo importante acá es, no importa la cantidad de leyes, que yo creo que sí, por supuesto es muy importante que el Congreso sea precursor en la sanción de este tipo de iniciativas, sino que en definitiva se cumplan y sobre todo que haya una mayor concientización por parte de la gente y sobre todo de las mujeres o de los colectivos que hoy están o que se sienten discriminados y marginados, que existen esas herramientas para que las puedan efectivamente utilizar. Eso es muchas veces lo que sucede, hay veces que no hay suficiente información. Así es, todo se trata de una cuestión de comunicación también, de que la víctima pueda saber cuáles son sus derechos primero y principal, y una mano amiga que le dé la mano, que muchas ONGs, Amanda, lo hacen cuando se acercan a la justicia en definitiva, ¿no? Es muy interesante poder escucharlas cuando quieren hacer su denuncia y no saben para dónde ir en definitiva, y ahí están, o la ONG, pero que el Estado tiene que entender, que tiene que tener una ayuda a esa mujer que tal vez no terminó la escuela, que los términos jurídicos son rarísimos y que encima se siente amenazada, ya sea por su pareja o en otro tipo de violencias, que me encantó porque hoy se abrieron las violencias. Violencia en trabajo, violencia jurídica también, es eso, ¿no? La palabra acompañamiento. Sí, bueno, justamente las redes de acompañamiento son redes comunitarias en general, son muchas organizaciones sociales que hace muchos años vienen construyendo este fenómeno que hoy conocemos como feminismo popular también. Recordemos que en Argentina hace 36 años hacen los encuentros nacionales de mujeres que reúnen más de 60.000 personas. Hace muchos años ya, desde el 2001 se juntan más de 15.000, así que bueno, ha habido una gran trayectoria de debate de qué hacer con la violencia de género. Por eso también Argentina, más allá de que la violencia existe y es difícil, porque también requiere acciones urgentes, ¿no? Poder segmentar la información, poder conocer cómo es también claramente los distintos tipos de violencia. Eso lo demandaba hoy también la abogada Soledad Esa. No solamente es la violencia letal, la violencia extrema, también es la violencia económica, simbólica, mediática, obstétrica, todas tipificadas en la ley, como bien decía Laura, que ha sido una de las leyes de vanguardia, pero que bueno, también la implementación requiere de mucho compromiso también de políticas públicas interseccionales, ¿no? Que distintos ministerios intervengan para que se entienda que esta es una problemática colectiva con muchas dimensiones. Sí, mira, justo me había anotado, Mariana Broggi, de Secretaria de Mujer de Entre Ríos, una de las expositoras hoy, habló de un protocolo intersectorial para situaciones de violencia. Porque yo me imagino, está bien, está la enorme ayuda que te dan las distintas organizaciones, las asociaciones, donde te puedas encontrar un sostén. Pero al mismo tiempo también intervienen muchos actores en el punto, ¿no? Poder hacer una articulación sencilla para la víctima, que se mezcle lo particular con lo provincial, con lo nacional y que puedan articularse justamente de la mejor manera. Eso también es una deuda que se tiene que hacer, porque pueden abrir miles de oficinas de la mujer, pero si no articula bien con esa fiscalía o con decisiones que tiene la provincia en tal sentido, no ayuda mucho a la víctima. Coincido plenamente, Karen, y creo que, bueno, Amanda de esto sabe mucho más que yo, pero hay provincias que muchas veces, o que en muchos casos,
no han adherido a las leyes que en temas de género ha sancionado el Congreso de la Nación. Yo no tengo el detalle, pero tengo entendido que hay algunas provincias que en ese sentido son más renuentes a sumarse a la legislación nacional que ha ido aprobando el Congreso. Genial, Lauri. Bueno, ya ves que en pantalla nos acompañan otras dos mujeres maravillosas que justamente son protagonistas de la comisión que acaba de pasar. La diputada Mónica Macha, de Frente de Todos. ¿Qué tal, Mónica? ¿Cómo va? Buenas tardes, gracias por este ratito. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Y la tenemos a la doctora Soledad Deza, abogada feminista, magíster de género y políticas de Flaxo, docente también. Gracias, porque ya vienen de 2 horas de Zoom y la cabeza explota en algún punto, pero tratemos de que no sea ahora y al aire. Y los vamos a tener un ratito para que la información baje, que ese es nuestro trabajo como periodistas, anclar la información. Arrancamos con la diputada Macha. Mónica, ¿qué reuniones interesantes que están teniendo? Y son fascinantes poder entender la cuestión de territorio. Hoy se habló mucho de Estado y territorio. Me encantaría que hicieras una descripción de la charla de hoy. Me parece que cuando trabajamos en cualquier institución del Estado, pero especialmente en el Congreso, es importante siempre tener esa perspectiva territorial, ¿no? Que no es solamente que cada uno responde a la lógica o a la idiosincrasia de una provincia que es la que habita y por la cual está en la legislatura, sino también a esa otra cuestión que está vinculada a que lo que nosotros hagamos o nosotras hagamos en el Congreso, al pensar las leyes, al trabajar para poder sancionarlas, es que después resulten eficaces para las personas, que realmente sean una herramienta para mejorar la calidad de vida, para mejorar las acciones. Y me parece que un poco lo que habíamos visto con Caro Galliard para poder pensar en este trabajo conjunto de las comisiones es este punto, ¿no? Es decir, bueno, que los proyectos que salen de la Comisión de Legislación Penal ya tengan incorporada una perspectiva en principio feminista. Yo ya la verdad es que creo que hablaría de una perspectiva transfeminista, ¿no? Que no tenemos que hacer todo el recorrido que hicimos para instalar cuestiones vinculadas al feminismo, a las mujeres, ahora hacer el mismo camino para poder incluir a todas las otras identidades de género. Me parece que desde el vamos ya tendríamos que poder también repensar el modo en que tenemos esa perspectiva inclusiva, ¿no? Entonces, por eso me parece también interesante esa posición, el territorio, la eficacia de lo que hacemos, para qué hacemos cada cosa que hacemos. Yo creo que una de las primeras intervenciones en el primer encuentro que tuvimos fue esta cosa de no legislar por legislar. Me parece que son como preguntas y son como modos de atención interesantes también para pensar nuestra práctica como legisladoras y legisladores. Doctora Soledad Deza, ¿cómo va? Buenas tardes. Antes de arrancar con las preguntas, que por supuesto con mis compañeras ahí las vamos a ir manejando, pero quería saludarla y agradecerle su tiempo también y muy interesante también su intervención, que fue lo que quisiera destacar de toda su exposición. Bueno, muchas gracias. Un poco celebrar este espacio me parece que es muy constructivo y muy novedoso y muestra otra forma de hacer política, construir escuchando otras voces, ¿no? No solamente otras voces fuera del recinto, sino otras voces federales. Yo soy de Tucumán, entonces me parece que celebro doblemente. Y después, un poco lo que yo resalté es que por ahí tenemos que dejar de ver al derecho penal como en el plano, en la faz punitiva, o tenemos que dejar de ver en la faz punitiva el refugio de las mujeres trans, personas lesbianas, no binarias y demás, porque el derecho penal no ha sido históricamente un espacio habitable. Afortunadamente han salido en estas reuniones varias opiniones en ese sentido, pero también han salido medidas alternativas que se pueden tomar para poder erradicar finalmente esa desigualdad de género que me parece que es la que sirve de andamiaje al mismo sistema patriarcal que creo que se expresa de forma más aguda en el derecho penal. Entonces, el hecho de que la Comisión Penal esté articulando con la Comisión de Mujeres y estemos tratando de mirar al derecho de otra forma, me parece que ya muestra otro punto de partida, ¿no? Amandita.
Quería preguntarles, saludarlas primero y preguntarle a la doctora Deza, una de las cuestiones que planteó muy acertadamente tenía que ver con los recursos desde el territorio. ¿Cómo poder articular eso? Si nos cuenta un poco lo que usted expuso en un momento, y bueno, y la diputada si podría pensar alguna posibilidad de articular y retomar esa experiencia que bien nombraba la abogada recién, la doctora en la comisión. Nosotras lo que proponíamos, que ojo, lo propusimos acá también en la provincia, es que se habiliten a los juzgados de paz que tienen las provincias con facultades para intervenir en cuestiones de género, ¿no? ¿Por qué? Porque la brecha geográfica, una en nuestra provincia que es muy chiquitita, opera como una barrera de acceso a la justicia. Entonces, si nosotros logramos que cada localidad, por más lejana que esté, pueda acceder o tenga un lugar donde pueda una persona recurrir en situación de violencia, lo que vamos a hacer es desarticular una de las formas de opresión, que es colocar solo en los centros urbanos el único lugar donde uno puede encontrar ayuda, ¿no? También otra cosa que proponíamos era que trabajemos con el resto de las violencias. Por la urgencia de la violencia doméstica y los números de los femicidios, siempre las oficinas de violencia de la Corte de cada provincia están circunscritas a la violencia doméstica. Ahora, ¿qué pasa con las violencias laborales? ¿Qué pasa con la violencia contra la libertad reproductiva y la violencia obstétrica? Que también la pandemia profundiza esas relaciones desiguales de poder que se dan en los trabajos, en la atención clínica y demás, y que tienen un sesgo de género que lo vamos a ver, que lo estamos viendo, pero que lo vamos a ver también con el paso del tiempo, ¿no? Entonces me pareció a mí bien fructífera la reflexión y todo. Yo creo que hay como parte de este pensamiento binario que nos atraviesa en todos los aspectos de nuestra vida, seguimos teniendo esa cuestión territorial y geográfica del centro, y una palabra que a mí me parece espantosa, que es centro y periferia, ¿no? Sí. Y todo está organizado así. Entonces yo coincido con lo que dice Soledad, decir, bueno, si hay instancias que podemos aplicar para que, bueno, cada ciudad, cada comunidad pueda contar con los recursos institucionales que necesita, sí, realmente sería es parte de, digamos, de hacer toda la cuestión mucho más accesible. Y también coincido con lo que dice Soledad de que en este punto decir, bueno, ¿cuál es el tipo de violencia a la que estamos más abocadas y abocados? Y sí está vinculado al tema de violencia por motivos de género, digo, dentro de la violencia por motivos de género, a la violencia dentro en el contexto de una pareja. Pero por supuesto, cuando vamos a ver temas de violencia obstétrica, que los números son también impactantes, y el maltrato también es un maltrato que se empieza a visualizar en este tiempo, ¿no? Porque hay prácticas que son claramente violencia obstétrica, pero hay otras que son más sutiles y que nosotras hasta tuvimos como parte de la práctica médica, de esto del cuerpo, el tutelaje del equipo sanitario, y como que nos entregamos, ¿no? Entonces también me parece que en esta etapa hay una mirada mucho más crítica sobre esa situación. Ahora, cuando las mujeres o las personas con capacidad de gestar denuncian esa violencia, se genera sí esa cuestión como de no sé, no es la palabra complicidad, pero de cierta, no me sale otra palabra, pero es como de cierto acuerdo entre la corporación masculina de abogados y de médicos, y ahí perdemos nosotras. Entonces, esas son las cuestiones que tenemos que desactivar para mí, o sea, porque ahí hay un nivel de acuerdo, de cubrirse, y que termina dañándonos a nosotras y a nosotros. Y nos cuesta mucho identificar la violencia institucional, por ejemplo. La asociamos intuitivamente muy rápido a los casos policiales, claro, pero no vemos la violencia institucional que supone negar un método anticonceptivo o claro, negar información a un niño, a una niña, a un niño adolescente sobre anticoncepción, o negar una interrupción legal de embarazo. Incluso nos cuesta ver el maltrato en la interrupción legal del embarazo como violencia
violencia obstétrica, que es según el decreto 1011/10, o sea, y cuando hay agentes sanitarios o personal de la salud pública involucrado, lo que dice Mónica se profundiza. ¿Por qué? Porque además de las violencias propias de las modalidades de género, encontramos violencia institucional. Y al no haber carriles institucionales por fuera de lo penal o fuera de lo civil, esos comportamientos que oprimen y operan de forma estructural a los fines de la subordinación, tanto como la violencia doméstica, quedan naturalizados, ¿no? Exactamente. Diputada Macha, Laura Zarra la saluda, ¿cómo le va? Para preguntarle, bueno, usted de forma preside la Comisión de Mujeres y Diversidad, y quería preguntarle, a partir de estas reuniones que están manteniendo hace ya 3 semanas, ¿cuál es el objetivo de la legislación que están trabajando? Porque toda esta, digamos, la cuestión de la violencia, que es tan compleja, que tiene tantas aristas, uno se pregunta si van a ir con una serie de iniciativas o con una ley ómnibus que abarque distintas aristas, estas distintas complejidades que entraña el problema de la violencia. Hay un primer objetivo que estaba basado en cerca de más de 60 proyectos que están en legislación penal y están vinculados a violencia por motivos de género. Entonces había un primer objetivo que era poder hacer como una mirada general de todos estos proyectos. Nosotros estamos en reuniones informativas, o sea, no estamos dictaminando. Exacto. Pero sí una mirada general junto con todas las invitadas e invitadas que tuvimos en estas semanas, y poder tener una mirada que cada diputado, diputada pueda tener una mirada crítica de su propio proyecto, saber si a partir de lo que escucha de las compañeras y compañeros que tienen trayectorias y también digo, no solamente trayectorias teóricas, trayectorias institucionales, si se mantiene así o si habría que hacer una modificación para que ese proyecto realmente sea eficaz. Perfecto. Ese es un primer objetivo y que está siendo cumplido muy bien. Ahora, también es cierto que toda la participación de tantas compañeras y compañeros ha significado inclusive la propuesta de otros proyectos. Entonces también fue un insumo sumamente interesante, porque de hecho ya empezamos a ver diputados y diputadas y diputades que toman esas sugerencias y elaboran proyectos a partir de lo planteado por las personas invitadas. Así que yo creo que ahí, ese no lo esperábamos, pero me parece sumamente interesante también. Perfecto. Karin, quiero aprovechar que estábamos con la doctora Soledad Deza, que fue la abogada de Belén, que, bueno, una joven perseguida por un aborto espontáneo en la provincia de Tucumán, que estuvo presa durante 8 años y finalmente fue absuelta en 2017. Un poco el aprendizaje de ese proceso de cara también al debate, sin duda, de la despenalización del aborto que se va a dar este año en la Cámara de Diputados nuevamente, ¿no? Ya con tanta experiencia del debate anterior, pero también el litigio estratégico que fue el caso de Belén. ¿Qué cosas por ahí se pueden aportar para que se tengan en cuenta justamente en relación a esta discusión? A mí lo que me preocupa muchísimo es el uso de la herramienta penal, que es la más violenta que tiene el Estado para castigar decisiones con las que no se acuerda moralmente, ¿no? De hecho, yo estaba como muy movilizada ahora porque estoy haciendo una oposición de elevación a juicio oral de un padre y una madre de una niñita de 14 años que tuvo un aborto en un baño y que están siendo acusados de homicidio agravado por el vínculo. Entonces, ¿por qué cuento este ejemplo? El uso de las figuras penales, como puede ser la del aborto, la del homicidio o la del aborto para casos como el de Belén, de aborto espontáneo, o de homicidio para poder castigar a alguien en el caso donde una niñita es inimputable y no hay a quien castigar, o el uso de la figura del abandono de persona, ¿no? Que se ha utilizado tanto para castigar a las mujeres en su rol de cuidadoras, o el uso de las figuras penales vinculadas al narcotráfico para la comunidad trans. O sea, me parece que lo que tenemos que ver ahí es que hay una estructura patriarcal que echa mano a la herramienta más violenta para disciplinar planes de vida. Entonces, tenemos que estar bien atentos cuando confiamos en el proceso penal como un proceso
neutral y tratar de poner en agudeza nuestro pensamiento para ver que es ahí donde se expresan los enclaves más misóginos que tiene el derecho como herramienta que puede ser paradójicamente de grandes cambios sociales, pero también puede consolidar grandes desigualdades de género, ¿no? Sí, lo vemos todo el tiempo en los grandes centros urbanos. Me imagino lo que debe suceder en las pequeñas localidades con jueces que tienen otra cabeza, que justamente esperemos que la ley Micaela o sus hijos, hijas, nietos puedan tratar de que esa cabeza que estaba en un sentido pueda cambiar para lo que es el llegar a la igualdad. De hecho, Soledad, habías hablado que el derecho penal profundiza el lugar de víctima, has dicho, y la doctora Ruffini, que también habló en esta comisión, dijo, no estamos escuchando a las víctimas, porque tal vez la víctima pide otra cosa, y muy distinta a lo que el juez dictamina, y la víctima ahí no ve justicia, justamente, y habló del juicio abreviado. No sé si coincidís con la doctora Ruffini, Soledad. A mí me parece que incluso iría un poquito más allá y es un problema que estamos teniendo incluso algunos feminismos que se ponen en un lugar de tutelaje o de paternalismo. Una de las características paternalistas es el de querer salvar a la víctima, ¿no? Entonces la víctima tiene que hacer, voy a dar el ejemplo de la víctima de trata. La sacamos de la red de trata y después quizás la ponemos en otro sistema de igual proxenetismo, ¿no? No es idéntico, pero igual. Me parece que que es la discusión que se da con trabajo sexual y trata, me parece que es la discusión que se da respecto de las víctimas, que tuvo lugar hace muy poco en el sur, cuando una mujer hizo un acuerdo en el marco de un proceso de abuso sexual y salió gran parte de los feminismos a cuestionar los términos de esa autonomía, ¿no? Y me parece que lo que apuntaba la fiscal es muy interesante porque me parece a mí que el fallo Góngora, que es el que evita el juicio abreviado, puede haber tenido en su horizonte una buena finalidad, que era que los casos de violencia no fueran archivados y demás, y que las mujeres de verdad tuvieran una oportunidad de un juicio justo. Ahora, lo que señala Karin, que es lo que decía la fiscal, que es expropiarle el fin del conflicto y el fin del conflicto a la víctima, no hace más que componer una situación de subalternidad para la víctima, porque yo soy abogada, yo soy feminista, entonces yo sé qué es lo mejor para ella. No, una feminista tiene que respetar la autonomía, entonces cada persona sabe qué es lo mejor para sí. Y también me pareció muy significativo que hable del lugar de privilegio desde donde hablamos, porque yo, siendo abogada y teniendo un montón de recursos simbólicos y materiales, para mí me es mucho más fácil un purismo en las decisiones. Ahora, cuando yo necesito que mi pareja, aunque sea violenta, trabaje, posiblemente sea lo más lógico que una mujer decida, no quiero que esté preso, no quiero que se entiende. Entonces, me parece que fueron muy importantes las cosas que salieron, ¿no? No expropiarle el conflicto a la víctima es muy importante, pero a la vez es muy significativo ser capaces de no revictimizar a la víctima, ¿no? Que es como una paradoja, pero es muy importante y muy contradictorio cuando lo hacemos desde los lugares de ayuda, ¿no? Sí, muy de lugar de maternar, tal vez donde no piden que sea así. Acompañar a la víctima a que entienda lo que está necesitando, bárbaro, pero otra cosa si ella dice yo no lo quiero preso, quiero que siga pagándole la cuota o que siga trabajando para que siga con los chicos, no lo sé, pero en verdad. Diputada, ¿quiere decir algo? No, a ver, yo pienso que coincido con lo que dice Soledad. Lo que creo es que también a veces, como estamos todas muy como en alerta, cuando sale una situación enseguida, de hecho tenemos grupos de WhatsApp donde estamos muchas, y, bueno, hacemos esto y hacemos aquello, y tal vez es cierto, sin conocer profundamente el caso, la situación, es muy arriesgado
decir, bueno, vamos todas con esta línea, pero me parece que y cuando te das cuenta que lo que quisiste hacer desde un lugar de acompañamiento, de sentir que ahí se estaba vulnerando un derecho y que entonces si vamos todas podemos revertir la situación y después te das cuenta que no, que nada que ver, que todo lo contrario, que ese era un acuerdo que había hecho la persona para poder evitarse otras situaciones mucho más complejas, la sensación es, la verdad es que nos equivocamos, la verdad es que pero el dolor y el perjuicio va para la persona. El pensamiento crítico que tiene que caracterizar y ha caracterizado históricamente al feminismo se está perdiendo en algunos sectores feministas. Entonces, yo me alegro, yo me siento un montón en crisis. Muchas veces pienso, algo bien, me estoy interrogando todo el tiempo. El problema es cuando empezamos dentro de los feminismos a querer construir o a buscar la voz verdadera, ¿no? Ahí me parece que nos fuimos a la banquina. A mí me parece que el peligro que tenemos es cuando idealizamos. O sea, y entonces el feminismo sería como la solución de todo y ahí volvemos a caer en la trampa de la que siempre quisimos salir. O sea, eso coincido totalmente. Yo quería aprovechar también y preguntarles sobre algunas de las otras cosas que se propusieron en el día de hoy como importantes. Me parece que la cuestión de que se planteó justamente las respuestas sobre la suspensión del juicio a prueba, por ejemplo, medidas alternativas también para poder dar cuenta de algunas posibilidades de resolver, no siempre con la prisión, no siempre con la condena. ¿Qué posibilidades hay también para dar una discusión donde hay muchos sectores que plantean la necesidad de, bueno, el castigo ejemplar para que la sociedad también cambie? Bueno, me parece que es parte también de una cuestión muy arraigada en nuestra cultura, que es esa idea de que el castigo es la pérdida de la libertad. Tal vez también porque es parte de la libertad como un bien supremo en nuestra sociedad. Pero poder pensar otras acciones, otro tipo de medidas, pareciera que entonces se está haciendo justo con esa idea de castigo. Yo creo que hay como muchas cuestiones simbólicas que poder destrabar. Pero sí me parece que lo que marca esa situación es, no voy a lo técnico porque yo no soy abogada, así que no me voy a meter en lo técnico, sino si lo pienso más en términos culturales, simbólicos. ¿Qué se espera? Que si alguien comete una situación, un delito, bueno, entonces tiene que ir presa. Bueno, es un debate importante, profundo para nuestra sociedad, pensar si eso es realmente lo que hace que las personas, en principio, dejen de hacer lo que hacían, que está mal, cambien para bien o para poder vivir en comunidad. Y si es por ahí, ¿no? Cuando se habla de poner en cuestión nuestro sistema penal, ni que hablar del servicio penitenciario, es un tema profundo y complejísimo. Sobre todo si pensamos el sesgo no solamente patriarcal, el sesgo de género que tiene el derecho penal, pero también la selectividad en términos de clase que tiene el derecho penal, ¿no? La violencia es transversal a todas las clases, es transversal a todos los espacios sociales. Sin embargo, a quienes nosotros vemos desfilar también ocurre lo mismo que con el común de los delitos. Entonces, me parece a mí que por ahí lo más importante que debemos pensar es si es la respuesta punitiva la que necesitan las situaciones de violencia, porque si estamos hablando que lo que subyace en una relación desigual de poder, que es la que propicia la violencia, son una serie de paradigmas culturales que son los que hay que cambiar, el derecho penal va a llegar siempre tarde porque va a llegar a castigar. Me parece que tenemos que ir un poquito en auxilio de la educación, tenemos que pensar en otras alternativas, ¿no? Porque resulta hasta contradictorio lo represivo con lo feminista. Bien, muchas gracias a ambas, realmente. Gracias, doctora Deza, gracias, diputada Macha. Es un placer escucharlas porque además
no hay nada mejor que la autocrítica también, con respecto a lo que uno hace, que hace mucho, y ustedes desde hace mucho tiempo están trabajando por esta minoría, que no es minoría, las mujeres en verdad son casi mayoría, porque somos más que los hombres incluso por censo, pero aquellas que no tienen voz, que están y se sienten solas en todo tipo de violencias. Así que muchas gracias por eso, vamos a seguir acompañándolas en todas las comisiones que siguen. Gracias ambas. Muchas gracias. Hasta la próxima. Hasta luego. Vamos a cambiar de tema y el titular es violencia o vandalismo rural. Se ha colado ya no solo en los titulares de las principales publicaciones de las provincias, sobre todo donde está pasando mucho los ataques a silobolsas, las inundaciones provocadas, los incendios provocados, sino que esta vez ni más ni menos hay primero y principal, una presentación de un proyecto de ley por parte del presidente de la Cámara Baja al respecto, Sergio Massa. Luego, las declaraciones de Sabrina Federic, la ministra de Seguridad, al respecto también. Y una presentación de diputados opositores para que se investiguen estos hechos, que son muchos y es una cantidad impresionante lo que se ha perdido. 5.700 toneladas dañadas, dijo el Departamento Económico de la CRA, de la Confederación Rurales Argentinas. Lauri. Bueno, es un tema interesante el que estás planteando, Karin, porque de alguna manera Massa rompe el silencio también que había imperado en el gobierno hasta ahora sobre esta cuestión, ¿no? Que era un poco la demanda de la mesa de enlace, ¿no? Que el gobierno haga algo, que diga algo, y bueno, solamente habían trascendido algunas declaraciones, por supuesto, de repudio del ministro de Agricultura, Luis Basterra, pero no mucho más que eso. El proyecto, la iniciativa que presentó ayer el presidente de la Cámara de Diputados viene justamente a romper esta inercia, este silencio que imperaba en el oficialismo. Te cuento también que en algunos sectores, no muchos, pero en algunos sectores, el proyecto de Massa no generó demasiada simpatía. Por ejemplo, si uno revisa los tweets, Luis Delía dijo que no compartía para nada el proyecto del presidente de la Cámara de Diputados, y el ministro de Seguridad de Santa Fe también, sí. Marcelo Saín, que ha sido, eje de muchas polémicas por sus declaraciones sobre el tema de seguridad en Santa Fe. Lo cierto es que dijo que en realidad el problema es todo inventado por un medio importante de la Argentina, que en realidad todos los productores agropecuarios están asegurados, con lo cual acá dice no hay ningún pobre productor afectado por el ataque a las silobolsas. Digo, a ver, hay de todo. Por contrapartida, en la otra vereda se ubican los diputados de la oposición y de todo el arco opositor, salvo la izquierda, pero desde Consenso Federal hasta Juntos por el Cambio, todos han planteado su rechazo y su repudio a estos ataques, que hasta ahora, Karin, han cobrado 61 silobolsas en distintos puntos del país, sobre todo en la zona centro, y que esto tiene realmente muy preocupados a los productores agropecuarios, pero lo que más nos tiene que preocupar y que lo que está sucediendo lamentablemente es que estos productores agropecuarios, al no ver una respuesta por parte del Estado, toman armas por sí mismos, ¿no es cierto? Es decir, efectúan su propia defensa, custodiando sus propiedades armados, ¿no es cierto?, para repeler cualquier eventual ataque, con lo cual ahí la problemática podría llegar a ribetes que nadie realmente desea, ¿no es cierto? Bueno, de hecho, hay 2 muertos, se entiende en este contexto de violencia y vandalismo rural en Misiones y Tucumán, 2 asesinatos que justamente los diputados lo ponen como probatoria frente a esta denuncia de la Justicia Federal de Rosario. Ahora, el proyecto del diputado Massa tiene que ver también no solamente con el daño a silobolsas, en todos sentidos, granos, semillas, cereales, sino también me interesa, tiene que ver con, en general, con bosques, con viñados, olivares, cañaverales, se lo amplía, ¿verdad? Y también le da como una condena de personas. Lo que propone Massa es incorporar la figura de vandalismo rural, ¿no? Sí. Para eso propone modificar el Código Penal, ¿no? Y entonces se establece una pena que va de 2 a 5 años, de prisión, por supuesto,
cuando se afecte el normal desempeño o explotación de un establecimiento rural a través de la destrucción, inutilización, desaparición o cualquier otro modo de daño respecto de todo lo que vos mencionabas, granos, semillas, cereales, almacenamiento, plantaciones, bosques, o sea, todo lo que implique un daño a un establecimiento agrícola, agropecuario, ya estaría incurriendo en esta nueva figura que se estaría creando a partir de este proyecto de ley, que te repito es de Sergio Massa, pero también está acompañado por otro diputado, Ramiro Gutiérrez, del Frente de Todos. Perfecto. Lo que quería aportar también, que me parece muy importante, lo dijo también la ministra Friedrich, que en una reunión extraordinaria del Consejo Superior de Seguridad, justamente Interior, que reúne a todos los ministros de seguridad del país, que se hizo de manera virtual, se habló justamente de este tema y se prometió la creación de una área específica para investigarlos. Porque la creación de este proyecto que impulsa Massa, que bien contaba Laura con tantos detalles, es porque no es un delito federal hoy el vandalismo. Exactamente. Son delitos locales, claro, son delitos locales, o sea, la justicia de cada una de las provincias es la que tiene que intervenir, pero como estás tomando, como decía Laura, revetes de tanta importancia, me parece que justamente la experiencia o la oportunidad que presenta Massa es federalizar el delito para que intervengan además los tribunales federales y también el Ministerio de Seguridad pueda dar directivas de cómo actuar en este sentido, ¿no? Para prevenir y sancionar sin duda este delito. Bueno, el oficialismo ha tomado hasta nota. Ahora este es el... No, te comentaba Karin que hasta ahora este es el primer proyecto de ley que, como bien decía recién Amanda, es un proyecto de ley que procura establecer un delito de tipo federal, ¿no es cierto? Como bien decía Amanda, Friedrich hoy no es competente para atender este tipo de ataques, sino que son las policías locales y los tribunales locales lo que deben entender en esta cuestión. Lo cierto es que por esa razón, no sé por qué razón, pero entiendo que hasta ahora los proyectos presentados sobre esta cuestión han sido solo de resolución o de declaración para expresar el repudio de lo sucedido en las silobolsas, ¿no? Que es lo que, bueno, conocemos y que es Vox Populi, ¿no? Sí. Pero hasta ahora no ha habido ningún proyecto de ley concretamente para modificar el Código Penal. Este es el primero. Bueno, más que interesante porque han tomado nota finalmente sobre el asunto, porque uno puede decir, y lo escuchaba Saín, el ministro de Seguridad de Santa Fe, diciendo que eran cuestiones mínimas o minimizando, cuando uno sabe, y por registros periodísticos, que hay incluso productores que están durmiendo al lado de sus bolsas, cuidándolas y se turnan. Y no son grandes productores, que no van a ir a dormir al lado de la bolsa, o pondrían seguridad, y no ese es el punto. Lo de Friedrich es interesante porque anunció la creación de un censo, y esto no es menor, y un área dedicada a la investigación, y esto está muy bien y va entonces en el mismo sentido. Veremos entonces cómo queda, cuáles son las voces, qué dice la oposición, que había presentado esta denuncia ante los tribunales federales, y también dentro del oficialismo, la parte política que tendrá consecuencias, y Laura después en algún momento me lo va a contar, que me interesa cuando puntualiza esa. Te lo deslizo rápidamente. La oposición sospecha que detrás de todos estos ataques hay una mano ideológica, ¿no? Una mano política del kirchnerismo, pero bueno, ni siquiera la mesa de enlace se atrevió a decir tanto. Por lo tanto, bueno, habrá que ver cómo siguen las investigaciones y si siguen estos ataques, ¿no? Que hasta ahora 61 silobolsas en tan poco periodo de tiempo, y es llamativo y es preocupante. Ya lo creo. Cambiamos de tema, señores. Tiene que ver con una reunión que en el día de ayer, ya nosotros habíamos salido del aire, lo anunció el programa de Eduardo, la reunión que mantuvo el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, con los presidentes de bloque para prorrogar el funcionamiento de esta manera, del protocolo de acción remota, de teletrabajo para los diputados, y algunos temas también interesantes como moratoria y una ampliación presupuestaria. ¿Me amplían, chicas? Dale, te contamos un poco, Karin, cómo viene la mano. ¿Te acordás que lo hemos comentado tantas veces en el piso, ¿no? Esta cuestión del protocolo que autoriza el funcionamiento de las sesiones remotas. Pues bien, ese protocolo del que tanto hemos hablado en el programa venció la semana pasada en la Cámara de Diputados, por lo tanto debe renovarse si los legisladores
pretenden seguir manteniendo esta dinámica de funcionamiento mientras se extienda la cuarentena. Y ahí está un poco la discusión política, porque si bien está claro que no se pueden hacer sesiones presenciales, Karin, vos sabés que ya son 5 los diputados que están contagiados de coronavirus en lo que va de la pandemia. Hoy por hoy hacer sesiones presenciales, la verdad es que es muy complicado y muy dificultoso. Lo cierto es que lo que se va a discutir hoy es si Sergio Massa les va a proponer hacer sesiones totalmente virtuales, es decir, sin presencia de legisladores en el recinto, y ante esta propuesta, ¿cómo va a responder la oposición? Yo ya te lo adelanto, van a decir que no. Ellos quieren estar presentes, por lo menos quieren mantener cierta presencia en el recinto, y quieren saber además qué temas quiere llevar el oficialismo durante este nuevo periodo de renovación de las sesiones remotas. Bueno, muy bien, chicas, muchas gracias. No nos permitieron ampliar mucho más, pero por supuesto mañana lo vamos a seguir haciendo. Se viene una comisión, es la de defensa del consumidor, del usuario y la competencia, contará con la participación de distintas asociaciones de defensa del consumidor que en este mismo momento estamos viendo cómo se están logueando. Y ahí estamos nosotros, junto con Laura, junto con Amanda y otros periodistas contándoles acerca de la realidad del Parlamento hoy, con protocolo de seguir trabajando en comisiones, por lo menos por ahora, así, de esta manera como ustedes lo están viendo a través de la pantalla de DTV. Nos despedimos entonces, gracias Laura, gracias Aman. Un placer. Chao, hasta la próxima. Me gusta cuando los diputados hacen esto y nosotros también lo vamos a hacer. Chao chicas, hasta mañana.